de Cristo, hermanos. Amén. Paz de Cristo. Amén. Me da gusto, hermanos, de estar con ustedes, como les dije hace rato, ¿verdad? Nos gozamos en el Señor porque Dios ha sido bueno, hermanos. Y su misericordia es ¿para cuándo, hermanos? ¿Y para cuántos días? Para siempre. Todos los días. Dice que sus misericordias son nuevas. ¿Cada qué? Cada mañana. Cada mañana estrenamos algo, hermano. Fíjense. A veces no estrenamos ropa, pero estrenamos la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a entrar, hermanos, al mensaje de la palabra de Dios. Es tan importante, hermanos, dentro de nuestro diario vivir como cristianos, como hijos de Dios. Pero también, hermanos, es importante como hijos carnales, porque tenemos padres, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí tienen todavía su papá? Amén. ¿Y cuántos? Hay muchos jovencitos que ya están huérfanos. Paz de Cristo. A ver, los jovencitos, ¿cuántos todavía tienen a su papá? Bueno, vamos a hablar de un tema bien, bien importante que tiene que ver con la obediencia. Gloria a Dios. Ya no les gustó. Paz de Cristo. Vamos a hablar de un tema hermoso, hermano, se llama el poder. ¿De qué cosa, hermano? De la obediencia. Hay poder en la obediencia. Así es que vamos a entrar, hermanos, a este mensaje de la palabra de Dios. Vamos a buscar, hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué cosa dice la Biblia? Leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, ¿qué cosa pasaría? Él lo sanaría de su lepra. Oramos al Señor, oramos por la palabra y oramos por la ofrenda. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora te damos la honra, la gloria y el nombre de Jesucristo te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Amén. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bien. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Habla acerca de un personaje muy importante dentro del país de Siria. Este personaje era un general que se llamaba, ¿cómo, hermanos? Naamán. Y dice que este hombre era en extremo valeroso. Amén. Pero tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Que estaba leproso. Usted sabe qué es la lepra, ¿verdad? Ya conoce qué es la lepra, unas manchas blancas que se convierten en llagas, luego se le cae la piel y al rato se muere. Amén. Para resumirlo. Y dice la Biblia que a pesar de que este hombre era tan importante en el país de Siria, ¿verdad? Y su rey lo tenía en alta estima, él tenía un problema, tenía una enfermedad que no le podía permitir estar cerca de su familia. Porque en la antigüedad, hermanos, los leprosos siempre tenían que estar a 20 metros de cualquier persona. Paz de Cristo. ¿Cuánto tiene el templo, hermano Francisco, de largo? 20 metros. Usted cuenta que Naamán estaba aquí y su esposa estaba allá en la entrada. Paz de Cristo. Y ese era el contacto que él podía tener con la gente, ¿verdad? Porque por causa de esta enfermedad, él tenía que estar lejos, ¿verdad? Pero dice la Biblia que habían venido unas bandas armadas a Israel y se habían llevado cautiva a una jovencita. Paz de Cristo. Y esta jovencita, ¿verdad?, servía a la esposa de Naamán. Y cuando esta joven se dio cuenta de la situación que estaba pasando su amo, ella le dijo algo que tenía que hacer, le dio unas instrucciones para que él obtuviera algo que necesitaba. ¿Cuáles fueron esas instrucciones? Le dijo que si rogase mi señor, ¿a quién iba a rogar? Al profeta que está ¿dónde? En Samaria. Tenía que rogarle a un profeta que estaba en Samaria. Dice, él lo sanaría. ¿De qué cosa? De su lepra. ¿Estaba difícil la orden, hermano? No,
No, estaba sencilla. Paz de Cristo, hermanos. Amén. ¿Cuántas veces el Señor nos habla a nuestras vidas, verdad? Con órdenes sencillas, ¿verdad? A veces por medio de un canto, a veces por medio de un consejo, a veces por medio de la predicación, ¿verdad? Pero a veces nosotros no entendemos. Dice la palabra del Señor que esta orden tan sencilla que se le dijo, que si él iba al profeta que estaba en Samaria, él iba a ser limpio de su lepra. Paz de Cristo. Seguimos leyendo 4. Dice, entonces entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. 5. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de ¿quién? De Israel. Paz de Cristo. Amén. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. También tomó cartas para el rey de Israel que decían así. Fíjense cómo decían las cartas. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán. ¿Para qué cosa? Para que lo sanes. ¿De qué? De su lepra. Paz de Cristo. Amén. Paz de Cristo. Amén. ¿Esa fue la orden? No. ¿A eso lo mandaron? ¿Lo mandaron a Israel? ¿Lo mandaron al rey de Israel? No. Lo mandaron al profeta que estaba ¿dónde? En Samaria, ni siquiera en Israel. Paz de Cristo. A veces así somos nosotros, hermanos, cuando Dios nos pide que hagamos algo para Él, ¿verdad? En vez de hacer lo que Dios nos está pidiendo, algo tan sencillo, hermano, hacemos cosas diferentes. Vamos y buscamos el consejo de otra persona, vamos y buscamos la solución en otra parte, menos donde Dios te manda. Paz de Cristo. Dice la Biblia, hermanos, que cuando el rey escuchó estas palabras, el rey de Israel, dice que se enojó y rasgó sus vestidos y le dijo a sus consejeros, mira cómo busca este rey, nomás ocasión para pelear. Paz de Cristo. ¿Por qué? Porque esa no era la orden que se le había dado. Por tanto, el rey dijo, ¿acaso soy yo Dios que pueda dar y quitar la vida? No. ¿Qué iba a pasar, hermanos? Que Naamán no iba a recibir su sanidad. ¿Por qué? Porque no había obediencia en lo que estaba haciendo. Paz de Cristo. A lo mejor llegó a un lugar muy bonito, al palacio, y llevaba muchas cosas para regalar, mucho dinero y vestido y oro y platas, y llevaba parte de su ejército con él, pero no era la orden que Dios le había dado. Así que por más que él hiciera, por más que él trajera dinero, por más que fueran lugares bonitos, no iba a ser sano de su lepra. ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Por qué? Por desobediente. Paz de Cristo. Cuando el profeta escucha estas palabras, va y le manda a decir al rey, ¿por qué estás así? Mándalo conmigo, para que sepa que hay profeta en Israel. Paz de Cristo. Y dice la palabra del Señor que entonces él se salió del palacio, se salió de la ciudad de Israel y viajó hacia Samaria, ¿verdad? Y cuando iba llegando a ese lugar donde estaba el profeta, dice la palabra del Señor que el profeta mandó a su criado con una orden, otra orden. Paz de Cristo. Ya había desobedecido una, ahora iba por la segunda. Así ha dicho el Señor, el profeta, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán y tu carne será limpia. Paz de Cristo. ¿Cuál fue la reacción de Naamán? ¿Fue obediente otra vez? No. No fue obediente, dice que se enojó. Se enojó tanto que empezó a decir, ¿qué acaso los ríos que tenemos en Siria no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Acaso si no voy allá y me sumerjo 7 veces, no seré sano? ¿Y qué pasó? Se fue, ¿qué cosa? Enojado. Paz de Cristo. 2 veces recibió una orden de parte de Dios y 2 veces la desobedeció. ¿Y quiere saber por qué, hermano?
Vamos a hablar de 3 personajes, el primero, porque acuérdense que Naamán era una persona importante, era una persona que toda la gente lo tenía en alta estima, por lo tanto era una persona soberbia, era una persona orgullosa. Gloria a Dios. Por eso él fue a Israel y fue al palacio, no quiso ir a Samaria, a una ciudad pequeña. Por eso cuando el profeta le dio la orden de vete y sumérgete en el río Jordán, tampoco lo quiso hacer, porque el río Jordán hasta el día de hoy, aunque es un río muy famoso, es un río fangoso, lodoso, no es un río agradable, hermanos. Siempre escuchamos que el río Jordán y que el río Jordán, y nos imaginamos una cosa muy bonita, pero el río Jordán no es bonito, es fangoso, es lodoso. Santo es el Señor Jesús. Y él, hermano, con toda su soberbia y con toda su altivez, ¿usted cree que se iba a meter a sumergirse en el lodo? ¿Paz de Cristo? ¿Paz de Cristo, hermanos? Así nos pasa a nosotros, hermanos, cuando no somos obedientes a Dios. Hay veces, hermanos, que el pastor o el ministro o alguien te dice, mira, es que eso que estás haciendo no está bien, si lo sigues haciendo te va a ir mal. ¿Y qué pasa a nosotros? ¿A quién le gusta que le diga que lo que está haciendo está mal? A mí no me gusta. Paz de Cristo. Mas sin embargo, si sabemos que lo que estamos haciendo está mal, nosotros no tenemos que ser soberbios, hermano. Tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. La Biblia dice que él se fue enojado de ese lugar. Y iba en el camino enojado, como muchas veces nosotros lo hacemos. A veces venimos a la iglesia y le pedimos al Señor que escuche nuestra petición y que haga ese milagro que nos falta en nuestra vida. Y cuando Dios no nos contesta, nos vamos bien contentos. ¿Verdad que no? ¿Y sabe por qué nos vamos enojados? Porque hay un poco de soberbia todavía en nuestra vida. Cuando llevan en el camino, dice que se le acercan sus siervos y le dicen, Señor mío, si el profeta te hubiera pedido algo más difícil, ¿no lo harías? Cuanto más que te sumerjas en el Jordán 7 veces. Amén, amén, gloria a Dios. Y dice la Biblia que este hombre recapacitó. Fue y se paró en el río Jordán y se sumergió 7 veces. Dice que su carne fue restaurada como la carne de un niño. Aleluya. ¿Paz de Cristo? Paz de Cristo. ¿Cuántos quieren a Jordán? Gloria a Dios. A ver si su carne es restaurada. Espiritualmente nosotros tenemos que ir al Jordán, hermanos, para que nuestra carne sea restaurada. Pero eso le va a costar humillarse. Tiene que aprender a obedecer. A veces que decimos, no, es que es el pastor el que me está diciendo, pero si el pastor te está hablando con la palabra, no es el hombre el que te está diciendo, es Dios el que te está dando una orden y tú debes de hacerla. Amén. Hay veces que tenemos hermanitos sencillitos, ¿verdad? Que de repente se acercan a nosotros y nos quieren dar un consejo y ¿qué decimos nosotros? Ay, este hermano, ¿qué va a saber? Haz de Cristo. Eso pasa mucho, hermano. ¿Saben en qué parte pasa mucho eso de la soberbia? Haz de Cristo, mis hermanos músicos. En la música. Gloria a Dios. ¿Le dijeron amén? Dijeron amén las hermanas de Dios les bendiga. ¿Verdad? Porque hay veces que en la música se hace un estilo así como tipo competencia, ¿verdad? Están tocando en una fraternidad y luego quieren subir otros a tocar y como que, no, pues es que estos aquí no tocarán, a lo mejor tocar muy feo y hay un poquito de soberbia. Eso no debe de ser así porque entonces cortamos la bendición de Dios. Amén. Mejor ser humildes. Amén. Mejor ser humildes para que el Señor nos levante y no ser soberbios, porque si no el Señor nos va y nos va a doler. Cuando Naamán salió y vio su carne limpia, dice la palabra de Dios que se regresó a Samaria y fue y le dijo al profeta, te traje este presente, te traje todo este dinero, todo este oro, todo este cambio de ropa, quédate con ellas por favor. Y que le dijo al profeta, no quiero nada tuyo, llévatelo. Al final tuvo que reconocer y dijo, no voy a ofrecer ningún holocausto que no sea al Dios de Eliseo. Y amén. Paz de Cristo. Esa soberbia, hermanos, ese orgullo tuvo que ser humillado. ¿Para qué cosa, hermanos? Para recibir su milagro.
Si tú no has recibido un milagro en tu vida, si hay una petición que todavía el Señor no te contesta, a lo mejor te hace falta que te humilles un poco más. Gloria a Dios. O a lo mejor el Señor te ha dicho, sí te quiero contestar, pero primero tienes que hacer esto y esto y esto. Y tú dices, no, Señor, para que yo haga eso, primero tú contéstame esto. No es así, hermano. Paz de Cristo. O sea que ¿cuántos tenían padres todavía? Gloria a Dios. Cuando nosotros tenemos hijos, ¿verdad? Y nuestro hijo quiere algo, ¿qué le decimos? ¿Quieres eso? Primero tienes que hacer esto, esto y esto. Y si no lo haces, no te lo voy a dar. Paz de Cristo. Lo mismo es con el Señor, hermano. A veces te preguntas, ¿por qué Dios no contesta mi oración? ¿Por qué le pido y no hay respuesta de parte de Dios? Es que Dios te dijo primero que hicieras estas cosas y tú no las has querido hacer. Por tanto, no hay respuesta de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Naamán tenía un problema, fue desobediente y aparte era soberbio. Tuvo que humillarse, hermano, y obedecer para recibir, ¿qué cosa? La bendición de parte de Dios. Y recibió ese milagro que tanto él anhelaba, deseaba y esperaba, ser limpio de la lepra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren, ahora vamos a ver otra situación, hermanos, otra forma también de obedecer y de no obedecer, ¿verdad? Aquí vimos primero que Naamán 2 veces desobedeció al Señor. Amén. Pero ahora vamos a ver el caso de una mujer que se encuentra en Segunda de Reyes. Ahí donde está, denle vuelta atrás una hojita. En el capítulo 4, dice así la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando estén llenas ponlas aparte. Paz de Cristo. Aquí ya recibió 2 órdenes la mujer, ¿verdad? Una, que consiguiera vasijas. 2, que se encerrara con sus hijos. Amén. ¿Qué dice el versículo 5? Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Paz de Cristo. Otra situación difícil, diferente forma de pensar. Porque cuando esta mujer fue con Eliseo, ¿verdad? Ella esperaba recibir ayuda de parte de Eliseo, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? O sea, ¿qué te puedo dar yo? ¿Qué tienes en casa? Solamente aceite. Y Eliseo le dio una orden: consigue todas las vasijas que puedas. Y la mujer consiguió todas las vasijas que podía. Y después le dijo: enciérrate tú y tus hijos y llena esas vasijas. Y la mujer fue y se encerró con sus hijos y llenó esas vasijas. Esta mujer fue obediente. Gloria a Dios. Naamán recibió sanidad. La mujer recibió el pago de su deuda, pero como ella fue obediente desde el principio, recibió más de lo que ella quería. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Amén. ¿Sí lo leyó o no lo leyó? Amén. Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que con lo que hizo, con lo que juntó, dijo: ve y vende todo el aceite que tienes, ve y págale a los acreedores. Y dijo: y con lo que te quede, vive en paz. Amén. Paz de Cristo. Amén. Recibió más de lo que ella buscaba. ¿Por qué? Porque ella no dudó de la voz del Señor. Amén. Ella fue obediente,
Bien pudo haber pensado esta mujer, ¿qué voy a hacer yo con una vasija? ¿Para qué quiero tantas vasijas si mi vasijita está chiquita? ¿Cómo voy a llenar todas esas vasijas con esta vasijita? A veces el Señor nos da una orden tan sencilla, ¿verdad? Venimos al Señor con alguna necesidad, algún problema, y la solución es tan sencilla que nosotros la menospreciamos. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. A veces que la oración es bien sencilla, tienes un problema grande, dobla las rodillas. A veces vas con el pastor y hermano, estoy pasando por esto y por esto y por esto. Vamos a orar, hermana, vamos a orar, hermano. Pero a veces tú te decepcionas porque eres como Naamán. Tú esperas que el pastor te diga más cosas y que te metas en ayuno y que ponga toda la congregación en ayuno y oración. Pero a veces la solución es sencilla. Solamente tienes que, ¿qué cosa? Obedecer. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Ella creyó la palabra de Eliseo, fue y consiguió las vasijas y luego fue y se encerró con sus hijos y empezó a llenar vasija tras vasija, tras vasija, tras vasija, y cuando se terminaron todas y ya no había más, dice la palabra de Dios, que cesó el aceite. Y la mujer pudo pagar su deuda y todavía le quedó, ¿para qué cosa? Para vivir. Amén. Gloria a Dios. A veces venimos al Señor con problemas económicos, ¿verdad? Situaciones difíciles, y pedimos a la oración que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga para que podamos salir de esta situación. Hay veces que decimos, Señor, si tú me bendices en este trabajo, ahora sí ya no voy a cometer ese error, ya no me voy a endeudar, voy a pagar todo lo que debo y te voy a servir como debe de ser. Gloria a Dios. Y a veces el Señor te bendice y pagas todo lo que debes y todavía te queda dinero. ¿Y qué es lo primero que piensas? Oh, me quedó dinero. Oh, pues me voy a ir de vacaciones. Me quedó dinero. Oh, voy a comprar un carro más nuevo. Oh, me quedó dinero. Voy a hacer una segunda o una tercera planta en la casa, o le voy a meter un jacuzzi, una alberca, yo no sé. Pase Cristo. Amén. Cuando la bendición que Dios te dio era para pagar tus deudas y para que vivieras en paz con lo que te sobrara, para que no inviertas, hermano. Y no para que te vayas lejos, en vez de venir a agradecerle al Señor, mejor prefieres y te vas de vacaciones. ¿Y dónde anda la hermana, la que tenía problemas económicos? Allá anda en Cancún. ¿Y cuándo vino a agradecerle a Dios? Ya que venga de Cancún. Pase Cristo. Amén. Cuando el Señor te bendice en una situación difícil económica y te queda un extra, tienes que entender que ese extra es para que vivas tranquilamente. Inviértelo, hermano, ponlo a trabajar y después va a venir las vacaciones. No que llegas sin deudas, pero sin dinero. Luego llegas diciendo, pero lo paseado, ¿quién me lo quita? ¿Sí o no, hermanos? Gloria a Dios. Esta mujer fue obediente desde el principio. No puso ningún repero, ningún palo, ni nada a lo que el profeta le había dicho, sino que fue e hizo tal y como le había dicho el profeta. Le creyó a Dios y Dios se encargó de que saliera de sus deudas y que viviera con lo que resta tranquilamente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios es bueno, hermano. Nosotros somos los que somos desobedientes, pero Dios es bueno, hermano, y Él siempre está al pendiente de sus hijos. Amén. Dice la palabra, si ustedes siendo malos padres sabes dar buenas dádivas a tus hijos, cuanto más tu Padre Celestial. Pero Él también requiere, hermano, lo que tú le pides a tu hijo. Ok, cuando tu niña es bien desobediente y te pide, cómprame un helado, ¿se lo compras? Porque si lo haces, estás mal. No, no te lo voy a comprar. Mira, no hiciste tarea, no juntaste tu ropa, dejaste tirado tus juguetes, te pedí que lavaran los trastes y quieres que te compre un helado. No, señorito o no, señorita, no le voy a comprar nada. Póngase usted en el lugar de su niño y ponga a Dios por Padre. Es lo mismo, hermano. Amén. Es lo mismo. Si tú eres rebelde, hermanos, al llamado de Dios, no esperes que Dios te consienta y te llene de bendiciones. A veces que una arte tan sencilla, ¿no? A veces que el pastor nos dice, hermana, ¿cómo se llama esta hermana? Carmen, le toca a usted el domingo el aseo. Y le viene la hermana y hace el aseo.
Y luego para el otro jueves le voy a decir, hermana Carmen, le vuelve a tocar el domingo. Ah, pero ¿por qué yo otra vez? Paz de Cristo. Tantas hermanas que hay, ¿por qué yo otra vez? Porque es bendición, hermana. Pero si usted dice, amén, hermana, yo vengo el domingo otra vez, esa semana que sigue usted va a ser doblemente bendecida. Porque hay poder en la obediencia. No importa si es pequeño lo que te mandan. Este hombre esperaba que le mandaran a hacer algo grande para poder. Él decidió con mis fuerzas cumplir lo que me dijo el profeta y por eso sané. No, le mandó algo tan sencillo que hasta un niño lo hubiera hecho. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Primera de Reyes. Gloria a Dios. Alábale, hermano. Capítulo 17. Gloria a Dios. Pero tiene Primera de Reyes, capítulo 17. Este tema, hermanos, creo que a nadie nos gusta, y menos a nuestros hijos, ¿verdad? Y más si son adolescentes. Gloria a Dios. Yo también fui adolescente, hermano, y cuando me mandaban algo, me daba coraje. No me digan que no. Amén. Saben que lo que les manda su mami y su papi, sí, mami, ahorita voy y te lo hago. No, hermanos, la obediencia nos cuesta, pero ¿saben qué? Hay bendición. El día que ustedes ocupen un permiso, quieran hacer algo, necesitan algo y son hijos obedientes, te aseguro que mami y papi, si no lo tienen, hacen un esfuerzo para conseguírtelo. ¿Por qué? ¿Por qué, adolescentes? Porque se lo merecen. ¿Por qué? Por obedientes. Capítulo 17, Primera de Reyes, versículo 8. Otra situación, un poco más complicada todavía. Dice así la palabra de Dios. Vino luego a él palabra del Señor diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué cosa, hermanos? Y nos dejemos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? No es una historia ficticia, hermano. Era algo real. No había llovido por mucho tiempo, por tanto, no había comida en la tierra. Y aunque esta mujer era viuda con su hijo, a lo mejor tenía parientes, pero no podía recurrir a nadie porque ellos tampoco tenían comida. Por eso cuando ella le dijo, solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite para hacer una tortita de pan, para que lo comamos mi hijo y yo, y después nos dejemos morir. Paz de Cristo. Lo poco que tenía, de eso dependía su vida. Amén. Pero recibió una orden de parte de Dios. 13. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después de que hayas hecho eso, ve y harás para ti y para tu hijo. Paz de Cristo. Miren, la situación de esta mujer todavía es más complicada. Tenía que escuchar a la voz de este hombre. Además, no sé si ella conocía quién era Elías. A lo mejor no lo conocía o sí lo conocía, ¿verdad? Pero ella tenía que oír estas palabras que para ella eran duras, porque tenía que darle todo lo que tenía primero a Dios. Paz de Cristo. Y después iba a venir la bendición
para ella y para su hijo. ¿Ya va entendiendo por dónde va? Queremos bendición de parte de Dios, pero no queremos darle nada a Él. Queremos que Dios bendiga nuestro trabajo, pero no le damos tiempo para venir a la iglesia. ¿Tienen servicio 3 veces por semana, hermano? Amén. Amén. ¿Tienen servicio 3 veces por semana? Amén, gloria a Dios. Pero no le damos todo a Dios. Porque es que el trabajo, hermano. Es que los niños, hermano. Es que la escuela, hermano. Está nublado, va a llover. Mi hijo se va a enfermar de gripa. Gloria a Dios. No, luego me agarran la riuma de la asiática. Y de la asiática y de la china. Y después queremos bendición de parte de Dios. Cuando Dios nos dice, busca primeramente el reino de Dios y qué más, y su justicia y todo lo demás. Pero primero busca. No, nosotros somos más listos. Buscamos primero todo lo demás. Y si sobra tiempo, el reino de Dios y su justicia. Y cuando no nos va bien, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no me escuchas? Gloria a Dios. Alábale, hermano. Yo recuerdo que teníamos una hermanita que cuando predicaban decía, háblale, Señor. ¿Se acuerdan? Y cuando le tocaba a ella no decía nada. Así que no se crea, hermanos. Paz de Cristo. Amén. Dios quiere darte una bendición tan grande, hermano, que tú no te la imaginas, pero quizás tú has sido el responsable de que esa bendición no llegue a tu vida porque no has sido obediente. Quizás no te gusta lo que te mande Dios, quizás hay soberbia en tu vida, ¿verdad? Quizás no le crees a la primera, o quizás no quieres dar todo lo que Dios te pide que te le des. Paz de Cristo. Amén. Hermano, el martes no voy a ir, ¿por qué? Me voy a quedar a hacer extras. Y luego les pregunta a uno, ¿y es obligatorio? No, hermano, pero ahí está la oportunidad. ¿Sí o no? Yo a veces sí pregunto, hermano, ¿y esas extras es obligatorio o es por gusto? No, es por gusto, pues entonces no te va a rendir. Porque hoy es día de servicio. Tenemos una persona que es nueva ahí en la iglesia, hermanos. Tiene poco que se convirtió primeramente su esposa y después se convirtió su suegra y después empezó a venir su papá y su mamá, ¿verdad? Y hasta el último Dios habló a esta persona por medio de una enfermedad. Dios le hizo un milagro y él se acercó a Dios. ¿Y sabe cuál es su trabajo? Tiene una tienda. ¿Y sabe cuántas actividades tenemos por semana? 4. ¿Y sabe a cuántas va? A las 4. Gloria a Dios. Y pregúntele si ha bajado su venta. No. Porque Dios se encarga, hermanos. ¿Por qué tenemos miedo a obedecer al llamado de Dios? Es que el hermano quiere que vayamos martes, jueves y domingo, pero son 3 días de la semana, pero no son 3 días de la semana, solamente son unas horas de la semana. Saca cuentas. Dale tiempo a Dios, sé obediente al llamado que Dios te da. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Pero busca primeramente Dios, obedece a la primera y no seas soberbio ni seas rebelde. Paz de Cristo a los rebeldes. Santo. ¿Ya se dijo cuántos son, hermano? Hable con ellos. Gloria a Dios. Santo el Señor Jesús. Han cuidado, hermano, porque una vez un hermano dijo, ¿cuántos quieren irse al infierno? Y casi toda la congregación dijo amén. La palabra del Señor es clarita. ¿Quiere recibir bendición de parte de Dios? Sé obediente. No seas soberbio. Si el hermano se acerca y te dice, mira, hermano, es que estás trabajando demasiado, ya no vienes a la iglesia, modera tu trabajo, Dios te va a seguir bendiciendo. Sé obediente.
Mira, el Señor quiere que vengas. Tenemos cadena de oración, tenemos ayuno tales días, tenemos servicio de limpieza. Quiere que vengas y me ayudes. Sé obediente. El Señor te va a bendecir si tú le das a Él. Sé obediente. No importa si es todo lo que tienes. Sé obediente. Que ahí va a haber bendición de parte de Dios. ¿Cuánto lo creen así, hermano? 3 casos, 3 órdenes diferentes. Todas recibieron bendición. ¿En cuál de las 3 te encuentras, hermano? En la primera, que vas a tener que ser humillado para que recibas la bendición. En la segunda, que creyó luego y recibió más de lo que necesitaba. O en la tercera, que dio todo lo que tenía y aún así fue bendecida. ¿Cuál es tu condición? En este momento, ¿por cuál etapa estás pasando? ¿Ves que trabajas y sigues igual? Algo está pasando ahí. O tienes un problema y una necesidad y te han dado el consejo y no lo has puesto por obra y por lo tanto sigues en lo mismo. Yo le decía a un varón de la iglesia, ¿verdad? Mira, ¿cuántas veces te he dado el consejo y no has hecho caso? Y vuelves a estar en lo mismo. ¿Cuántas veces te he dado el consejo y has hecho lo que tú quieres? ¿Cuántas veces te has equivocado? Escucha mi consejo, déjame equivocarme hoy yo. Ya te equivocaste tú 20 veces. Ahora escucha el consejo de tu pastor y deja que tu pastor se equivoque hoy por ti. Pero ¿sabe qué? Va a haber bendición. Porque se le ha dicho una vez y otra vez y otra vez y nada funciona, y nada funciona. Si tan solo escuchar el consejo, ¿verdad?, de la palabra del Señor, pues deja que me equivoque yo y esta vez, escucha mi consejo, hazlo. Y si sale mal, échame la culpa. Paz de Cristo. Pero aún así a veces somos obedientes. Y después venimos con lágrimas en los ojos, que no encontramos la salida. Queremos que toda la iglesia ore y ayune por la situación en la que nos metimos por desobedientes. No es así, hermanos. Esto no es así. ¿Quieres recibir bendición de parte de Dios? ¿Quieres que el Señor sane la enfermedad que tienes? ¿Quieres que el Señor supla tus necesidades como esta mujer que debía mucho? ¿O quieres recibir bendición de parte de Dios para que no muera tu vida? Simple y sencillamente, sé obediente. Grábatelo en tu mente. Sé obediente. Cuando es Dios el consejo de la palabra de Dios, no mires la cara del hombre. Acuérdate que es Dios el que te está dando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que decimos, ay, no es fulano el que me dio un consejo. No es fulano. Es Dios el que te está aconsejando, que te está diciendo que por el camino que vas es el equivocado. Es tiempo de hacer un alto, de corregir lo que hemos andado mal, de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. No lo hagas por el hombre, hazlo por ti, por Dios. Sírvele al Señor todos los días del servicio, que no vienes a servir al pastor ni a los músicos, vienes a servirle a Dios. El que te va a bendecir no son el pastor ni los músicos, el que te va a bendecir es Dios, si tú eres obediente. ¿Cuántos dicen amén? Hace poco fuimos a una fraternidad, hermanos, a Sonoita de Ensenada. Sonoita son 7 horas. Yo dije, bueno, nos invitó un hermano, también así llegaron como el hermano Francisco, ¿verdad? Que nos llegaron ahí de sorpresa. Ellos llegaron a una fraternidad en Ensenada y me dijo, hermano, ¿no va a ser la fraternidad? Desde otra organización que yo traté mucho tiempo con ellos. Y me dijo, no, hermano, pues ni siquiera sabía. Dice, ve, me dijo el hermano, ve, porque nos queremos regresar contigo. Era un sábado la fraternidad. Queremos regresarnos contigo. Ellos venían de un ejido de Mexicali y queremos estar contigo el domingo. Dije, exacto. Pues ahí voy con casi toda la congregación, fuimos a esa fraternidad. Y luego ya estando ahí otro pastor amigo que conozco también de Ensenada, me dijo, van a ir los hermanos de San Luis Río Norte, sí, pues también yo me voy a llevar mi congregación el domingo. Y tuvimos un fiestón el domingo. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Pero ¿sabes por qué nos gozamos? Porque fuimos obedientes. Yo ni siquiera pensaba ir. En eso hay bendición, hermanos, en ser obedientes. Y luego en esa vez llegó un pastor que venía de Sonoita y hermano Jorge dice, tienes que ir a mi fraternidad. Dije, ¿hasta Sonoita? Hasta Sonoita. Dije yo, bueno. Pero yo dije, no, pues ¿quién va a querer ir? Los hermanos y pues trabajan y la tienda. Le dije, no, pues yo voy a preguntarle, voy a ser obediente. Y nos fuimos como 17, 20 hermanos nos fuimos. Nos fuimos 20 hermanos a la fraternidad de Sonoita y nos gozamos como no se imagina. Y esos hermanos que vinieron con nuevas fuerzas, hermano, para salir adelante. Hay que ser obedientes, aunque nos cueste dinero, cansancio, lo que sea. Seamos obedientes al llamado de Dios. ¿Cuáles dicen amén? Miren, nosotros empezamos la iglesia en pandemia. Yo estaba en una iglesia. Pero ya le había dicho yo al pastor que a mí tengo la costumbre de que cuando me necesitan en otro lugar, me voy para allá. Y el pastor me dijo, no hay problema, cuando te necesiten te vas. Poquito antes de la pandemia me necesitó un pastor de una misión. Y le dije al pastor, ¿sabe qué? Me voy a ir a esta misión. Me dijo, está bien, hermano. Dice, ya, si no te va bien ahí te regresas. Dije, no, pues yo voy a ir a apoyar al hermano y le dije, te encargo yo las almas que tengo, porque yo he evangelizado almas, y aparte de los niños que tenían la casa hogar, sus papás, algunas mamás y tíos estaban yendo conmigo a la iglesia esa donde íbamos. Y te encargo a las almas, no me las vayas a dejar solas. Se viene la pandemia. Dejó de visitar a todo el mundo. Después cierran las iglesias. Y las mismas almitas que tienen dijeron, oye, es cuando más necesitamos de Dios, ¿cómo que van a cerrar las iglesias? Y me dijo, hermano, pues allí en la casa. Bueno, pues donde yo me iba a ir también cerró. Dije, bueno, pues en la casa. Y mi esposa cosió unas cobijas y unas telas y pusimos unas lonas, y allí en la casa empezamos los servicios. Así es que esta iglesia se inició en la pandemia, y casi los 20 y tantos, casi 30 hermanos bautizados son de la pandemia. Bueno, son de Cristo, pero bueno, en el tiempo de la pandemia, no es decir, los hermanos de la pandemia, ¿verdad? No, son de Cristo, pero esto fue en la pandemia. ¿Por qué hubo bendición? Porque fuimos obedientes. Y en el proceso, hermanos, con tantas cosas que decían y con tanto miedo que había, ¿verdad? Había quien me decía, la familia, mejor cierra. Y yo, cierro o no cierro, cierro o no cierro. Pero luego me decía, no cierres. Y yo fui obediente. Y gracias a Dios ninguno se contagió. Dios tuvo misericordia. Además, hasta el hospital fuimos a orar por moribundos y no nos pasó nada. Dios nos protegió todo el tiempo. Pero ¿sabe por qué? No porque tengamos poder o porque seamos algo. No, es porque fuimos obedientes. ¿Y sabe que yo muchos años fui desobediente? Yo era un Jonás. ¿Y sabían? Porque en muchos lugares querían ponerme de pastor y decían que no. Yo pastorado, no. Les ayudo lo que quieran, menos de pastor. Y al final, no es lo que tú quieres. Hay que ser obedientes, hermano. Porque si no, Dios nos llama y nos llama fuerte. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pónganse sobre esos pies en esta hora. Alabe el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a hacer algo bien sencillo. Y hablamos de qué, hermano? De la obediencia, ¿verdad? Entonces esperemos que sean obedientes. Vamos a hacer algo bien sencillo. Para que no se den cuenta quién es el desobediente. Vamos a pasar todos al altar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé otra oportunidad. Que ese milagro o esa necesidad que no ha sido suplida, quizás algo nosotros estemos haciendo mal, por eso es que Dios no ha contestado. Hoy vamos a decirle al Señor que nos ayude a ser obedientes, que quite cualquier cosa de nuestra mente, la soberbia, el orgullo, la falta de fe. Hay que creerle al Señor. Él se va a encargar de suplir. Yo tengo bastantes años que no trabajo, hermano, por cuestiones de salud, lo que usted quiera, y hasta ahorita el Señor me ha sustentado.
Hay días que a lo mejor no tengo de un 5 en la cartera, pero antes de que llegue el fin de semana, el Señor ya me bendijo. Aquí estamos, hermano. Y ahora va a decir el hermano, ¿cómo vino para acá si no tiene dinero? No me pregunte, porque el Señor se encarga de eso. Pero primero nos costó. Primero renegamos en muchas cosas y no fuimos obedientes al llamado de Dios. Y decíamos, ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué nos quedamos sin dinero, sin casa, sin trabajo, sin nada? Pero no se tiene que preguntar el por qué, sino para qué es. Y es cuando viene la respuesta de Dios y empieza a fluir, ¿qué cosa? La bendición de parte de Dios cuando usted es obediente. Que tú tengas misericordia de mí, que perdones mi falta, que perdones el error que he cometido, que perdones la soberbia o el orgullo que hay en mí, Señor, pero que escuches en esta hora, Padre Celestial, la petición que hoy pongo delante de ti, Señor. Perdóname, Señor, porque sin ti yo nada soy, sin ti yo no tengo nada, sin ti yo no valgo nada. Por eso en esta hora, Padre, te pido que perdones mis faltas, que perdones.